Bienvenidos amigos a su canal Mecanicustom. Los invito a ver este nuevo tutorial de cómo hacer una suspensión lowrider de una manera muy fácil y muy sencilla. Espero les guste y sobre todo les sirva. Comenzamos amigos. Lo primero, como ya saben, es abrir el carrito. Los invito a ver un video que ya tengo de cómo abrir y cerrar un Hot Wheels. Para este Hot Wheels Custom es muy importante no perderse ningún detalle. Vamos a trabajar casi 100% en el puro chasis. Al chasis, en la parte frontal, vamos a hacerle estos cortes. Estas piezas que recortamos las vamos a reutilizar. Hay que hacer una marca al centro de los interiores, así como se muestra. Requerimos engrosar un poco los interiores y para eso vamos a utilizar dos piezas pequeñas de poliestireno. Solamente es para darle cuerpo. Estas hay que pegárselas con pegamento de contacto. Después hay que marcar otra vez el centro, porque ahí vamos a poner un tornillo. Un tornillo pequeño, el que tengan a la mano. Es necesario reforzar con un poco de carbonato y cola loca, para posteriormente hacer la rosca del tornillo. Esto hay que hacerlo con calma amigos. Al tornillo hay que soldarle un tramo de eje de ruedas de Hot Wheels de aproximadamente 1 centímetro. También se puede pegar, pero recomiendo más que sea con soldadura de estaño. Es necesario soldarlo a una orilla de la cabeza del tornillo. Es necesario dejarlo al paralelo del recorte que le hicimos al chasis, así como se muestra. Les recomiendo también, en forma de refuerzo, poner más poliestireno, pero ahora en forma vertical, así como se muestra en la imagen. Ahora, en una de las piezas que recortamos al chasis, hay que hacerle esta especie de bisagra. Les recomiendo utilizar plástico duro, también se puede con poliestireno. Esta pieza es donde van a ir las llantas delanteras y debe de tener este movimiento. De ser necesario, se puede ajustar limándole un poco. Amigo, si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Ya se puede probar esta primera parte de la suspensión. La cantidad de vueltas que va a entrar el tornillo, esa las vamos a calibrar hasta el final, ya cuando esté todo armado. Ahorita solamente hay que probar todos sus movimientos. ¿Qué opinan amigos? ¿Qué les está pareciendo este tutorial? Y como siempre les recomiendo amigos, siempre hay que estar probando. Hay que poner la pieza que recortamos, o sea, la defensa delantera, para poder poner todo el chasis y poder ver qué requerimos hacer, si es que se requiere algún ajuste. La pieza que tenemos como bisagra debe de tener un movimiento libre, así como se muestra. De ser necesario, hay que ajustarlo, metiendo o sacando más el tornillo. También se pueden limar un poco las piezas. La idea de este mecanismo es que tenga un movimiento libre, tanto para arriba como hacia abajo, y una inclinación de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Continuamos con la parte trasera. El chasis en la parte trasera hay que recortarlo exactamente donde va el eje trasero. Después hay que cortar en forma cuadrada, así como se muestra, siempre aprovechando los puntos que trae de referencia, hasta que llegue hasta los asientos traseros. Para la suspensión trasera solamente hay que hacer dos tirantes. Se pueden hacer de estireno o plástico duro, y los separadores se pueden hacer con los tubos que traen los lapiceros. Aproximadamente miden 1.3 centímetros y los separadores son de 6 milímetros. También se requiere un eje de llantas de los mismos carritos del Hot Wheels. Esta pieza en realidad es muy fácil de hacer amigos. ¿Qué opinan? No olviden dejarme sus comentarios. Vamos a aprovechar también para hacerle su cambio de llantas. Yo escogí estas excelentes llantas de Samet Wheels. ¿Qué tal se ven amigos? Para poner la suspensión trasera solamente vamos a utilizar el eje de las llantas y otros dos tubitos de 5 milímetros. Los mismos que utilizamos
los de los lapiceros o plumas. Y es muy necesario también ponerle 2 topes, así como se muestran. Eso es para dar la altura final al carrito. Eso se calibra poco a poco. Esto, amigos, hay que disfrutarlo. De ser necesario, hay que ajustar lo ancho de los ejes. Y para la suspensión delantera es lo mismo, hay que ajustar los ejes. Provisionalmente los vamos a pegar con un poco de pegamento de contacto. Y como siempre les recomiendo, amigos, siempre hay que estar probando. Para ajustar los ejes, en este caso el delantero, solamente hay que cortar al centro, así como se muestra, siempre cuidando el juego axial. Hay que colocar la defensa trasera, posteriormente hay que poner el chasis. Esto lo vamos a hacer para ver si requiere algún ajuste a la suspensión trasera. De ser necesario, se puede lijar o limar, pero creo que esa es la medida correcta. ¿Qué opinan, amigos? Ahí funciona hasta el tope y rueda como debe de ser. Ahora hay que hacer unos cortes en los vidrios. Hay que cortar toda la parte trasera y en la parte frontal solamente estos topes. Sí requerimos que quede esta pieza, porque esta pieza nos va a sostener el motor. Pongan mucha atención. El siguiente paso, amigos, es poner el motor en su lugar. Y posteriormente vamos a pegar los vidrios muy bien. Hay que echarle suficiente pegamento de contacto, porque esos nos van a ayudar a sostener todo el chasis. Recuerden, amigos, que si tienen alguna idea o sugerencia, siempre son bienvenidas, porque este canal lo hacemos todos. Para poder atornillar el chasis requerimos ponerle un poste. Se puede poner un poste de plástico. Y como siempre les recomiendo, amigos, esto hay que hacerlo con calma. Hay que disfrutarlo. Y ahora sí, amigos, la parte que más me gusta, el armado final. Ya una vez con todo preparado, es momento de ensamblar. Y antes de avanzar, hay que probar que todo funcione correctamente. Aquí esta pieza, yo le puse un refuerzo de plastilina epóxica. Posteriormente la pinté color cromo, para que se disimule un poco. Si es la primera vez que me visitas, te invito a que veas todo mi contenido y me des tu opinión. Recuerden, amigos, que todos sus comentarios son muy importantes para mí. Ya una vez que colocamos la suspensión delantera en su lugar, se pueden probar todas las posiciones. Ya cuando estemos seguros que todo funciona correctamente, ya podemos poner la carrocería. El poste que nos va a servir para unir también lo pinté color cromo. Solamente hay que asegurarnos que todo quede bien centrado. La suspensión delantera y la suspensión trasera debe de tener su tolerancia. Y ya podemos apretar el tornillo. Este tornillo no es necesario apretarlo mucho. ¿Qué les pareció este sistema para cerrar el carrito, amigos? No olviden dejarme su comentario. Y ahora sí, amigos, como es mi lema, que ruede y que funcione como debe de ser. Y funciona muy bien. Amigos, no se pierdan el resto del video. Vamos a estar probando todas las posiciones que puede tener este tipo de suspensión.
No olviden suscribirse, amigos. Muchas gracias por todo su apoyo.